Puebla. Esta mañana en el estudio de Hechos para Despertar le quiero presentar al doctor en economía Guillermo Einar Moreno Quesada. Él es experto en temas sobre los que vale la pena hablar. Con él platicábamos hace quizás un par de meses o un poquito menos, yo creo que menos, de pasando a la moneda nacional frente al dólar estadounidense. Y hoy, bueno, pues hay otro tema sobre la mesa que vale la pena entender, analizar. Y voy primero con lo más reciente, el tema del recorte al presupuesto que anuncia el gobierno federal hace un par de días. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Y empecemos por lo básico. ¿Qué se recorta? ¿Cuánto se recorta? ¿Y qué efecto puede llegar a tener ello en el impacto en la vida de este país? Ok, bien, pues buenos días a todo el público que nos acompaña. Efectivamente está el anuncio de un recorte presupuestal. Este anuncio lo dan en conjunto las autoridades de Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el gobernador de Banco de México y se anuncia un recorte de 132,000 millones de pesos, que es muy interesante revisar cómo está conformado este recorte, porque esos 132,000 millones, 100,000 millones se está hablando de un recorte presupuestal a Pemex y 32,000 millones al presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta con estos números es que suenan como exorbitantes, ¿no? 32,000 millones de pesos, claro. Creo que no los podríamos juntar y verlos aquí en un solo lugar, ¿no? Pero en realidad, si lo ponemos en contexto, estamos hablando del 0.7% del PIB o el 0.06% del presupuesto de egresos de la Nación. Entonces, en realidad no es significativo. Y de hecho, es que lo cierto es que ya no podemos recortar mucho más. Porque si ustedes revisan los comparativos, inclusive de recaudación a nivel mundial, somos el país que menos recauda. Por lo tanto, somos el país que menos gasta en gasto público. Entonces ya estamos haciendo maravillas, ¿no? Y por eso vemos que entonces cada vez es menor el ajuste. Monto, sí, claro. ¿Qué más quieres recortar? No hay mucho más. Y por otro lado, el tema de los 100,000 millones para Pemex, pues nos obliga, y yo los invito a entrar a la página de Petróleos Mexicanos, a donde están los informes financieros, y bajen el reporte del 2014, que ya está auditado y completo, y revisen los números, ¿no? Porque para entender qué puede impactar esos 100,000 millones hay que ver cuál es la situación actual de Pemex, que es una situación complicada, en donde tenemos problemas de liquidez muy fuertes. Yo veo muy sonriente al nuevo director de Pemex, pero pues yo creo que por dentro debe estar muy mortificado de saber qué va a pasar, porque hoy por hoy también estamos trabajando con cifras exorbitantes, pero déjenme decirles que en temas de liquidez, de cada peso que Pemex debe, solo tiene 80 centavos para pagar. Si quitamos los inventarios de Pemex, solo tiene 70 centavos para pagar. Y por otro lado, pues entonces vemos que se están incrementando los costos de ventas 2% cada año, que se están incrementando los gastos de operación en 10,000 millones cada año. Y la pregunta es, ¿por qué? No hay disciplina en la empresa. Es una empresa, pero no tiene disciplina. Pareciera que están llevándose todo lo que pueden antes de entrar en el colapso total. Y luego hay un renglón muy interesante justamente en el balance que dice beneficios a los empleados. Y la cantidad que viene ahí creció de 2013 a 2014 355,000 millones. Pues vamos a regresar a los 100,000 millones de recorte de presupuesto, ¿no? Nomás para tener el contexto. Y también en el flujo en el estado de flujo de efectivo tenemos cambios en el de financiamiento por 100,000 millones de pesos. Esta medida del recorte, es decir, a lo mejor viéndolo, del recorte particularmente a Pemex, ¿tiene alguna relación directa con lo que Pemex está dejando de percibir a partir de la caída también brutal, impresionante que han tenido los precios del petróleo? Sin duda, las ventas están cayendo y eso pues, es normal y evidente. De hecho, estamos esperando en realidad que surjan los números del 2015 para ver de cuánto va a ser la pérdida, porque pues, en 2014 tuvimos pérdida. Pues en 2015 también vamos a tener, pero eso no es lo preocupante. Podemos entender la caída en las ventas, podemos entender el incremento en el costo de venta, o sea, lo que nos cuesta sacar el crudo, ¿no? Que por cierto, nadie tiene un número fijo, pero ahí está el número total, el gasto de los variables total. ¿Y cuánto cuesta sacarlo? Bueno, podemos entenderlo. Que me decía alguien el otro día que hoy, en función de los precios internacionales del petróleo, puede ser más caro sacarlo y venderlo que... Mejor ahí déjalo. Sí, exactamente, sí. ¿No? Que lo que estás obteniendo por ello. Pero en realidad, y si ustedes revisan distintas
declaraciones previas de las autoridades que están a cargo de esto, no hay una versión única de cuánto nos cuesta sacar cada barril. Pero bueno, ahí está el costo de ventas. Entonces eso es lo que nos cuesta sacar todo y al final está creciendo 2% cada año. Pero, ¿qué pasa con este beneficio a los empleados, con este financiamiento? Resulta que dice, oye, pues el beneficio a los empleados es de 1.4 billones. Oye, pues ya estamos cubiertos porque todos los pozos que tenemos valen 1.7. Entonces, entre eso, el pasivo laboral, el tema de la caída, pero explícame por qué estás creciendo 10,000 millones de pesos cada año en gastos de operación. ¿Estás contratando gente? ¿Estás buscando proveedores distintos con costos más elevados? ¿Qué está pasando en el corporativo? No hay disciplina. Entonces, pues yo lo único que entiendo cuando nuestro secretario Villegas dice, oye, va el recorte, digo, ok, bueno, por lo menos la buena noticia es que pues veo una señal de poder corregir esto, pero me pregunto dónde está el hombre que estuvo a cargo de la operación del 2014-2015 y que ya se fue, porque ya nombraron uno nuevo. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Qué fueron las decisiones? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron para crecer este ritmo? ¿Qué pasa con el recorte en otros ámbitos de la vida del sector público? ¿Qué otros sectores puede impactar, aparte de lo que seguramente tendrá que suceder con los números de Pemex? Decías, ya no es mucho lo que se puede recortar. En realidad, y por eso, de hecho, el secretario dice, no se preocupen, no va a haber impacto en temas sociales, no va a haber impacto en inversiones, desde luego, pues está comprometido. En realidad se va a diluir a lo largo y ancho del territorio nacional y todo el mundo asumirá su porcentaje, ¿no? Así es como lo van a distribuir. Y créanme que ya en el momento de revisar todo el aparato gubernamental se diluye, ¿no? Entonces cada quien se lleva su porcentaje y se hace un esfuerzo por gastar menos papelería, por fijos, ¿no? Por fijos que al final pues es a lo que tendríamos que estar trabajando siempre. Siempre el tema son los fijos, ¿no? Entonces, que el propio corporativo de Pemex pues ahí tendría lo que están hacerlo, viendo, ¿no? Que no, pero como no los tienen bien, o sí los tienen bien identificados, pero no quieren hacer nada, pues tenemos estos problemas. Y luego tenemos el tema, viene este recorte, y tenemos el tema de que se elevan las tasas de interés en nuestro país. Se elevan las tasas de interés y esto como que nos remite a pensar, seguramente si quisiéramos aparejar las cosas a los años 2004, 2005, que el tema de suben las tasas de interés te generaba pánico en ese momento. Sí, bueno, en este caso... no, perdón, no dije 2004, 2005, un no, poquito, quise decir 94, sí, 95. allá andábamos preocupados todos, sí, ¿no? sí. La verdad es que la política, en ese tema, en la política monetaria, porque tenemos un tema de política monetaria y el recorte de política fiscal en ejercicio del gasto de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación, pero en este tema Banco de México está siendo muy conservador. A mí me encanta la idea de que ya haya una reacción, pero me parece que se va a quedar corta. Y ese es el problema de las decisiones justamente ahorita. 50 puntos base tuvieron un impacto de 2 días. Ahí vamos para arriba de nuevo. O sea, el mercado no va a tomarlo. Podemos estar tranquilos porque no son crecimientos como los del 94. 50 puntos base, recuerden que un 1% tiene 100 puntos base. Entonces 50 puntos base es 0.5%. Entonces, al final del día recuerden, las tasas de interés, su trabajo es decir, ok, como tienes otros mercados mucho más atractivos, yo te voy a dar un premio mayor, te voy a dar 50 puntos base más. ¿Por qué no doy más? Porque entonces el mensaje que estoy dando es, soy más riesgoso y por lo tanto te tengo que pagar un premio mayor. Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno federal. Pero no tiene alternativa en el sentido de que los inversionistas dicen, o me pagas más o me voy a un mercado más seguro. Pero ese es, digamos que uno de los temas, porque al inversionista esta tasa de interés lo motiva a dejar su dinero aquí, a trabajarlo aquí. Pero ¿qué pasa con la persona que más bien necesita el dinero y hoy le va a salir más caro? Es que ese es el contrapunto, ¿no? Por un lado estamos tratando de minimizar la volatilidad, de dar un premio mayor, pero por otro, toda la gente que está amarrada a las tasas, que tiene créditos, pues va a empezar a sufrir las consecuencias. Por cierto, es momento de pagar. Yo conozco mucha gente que busca el renglón de pago mínimo en tarjeta de crédito.
y luego pago para no generar intereses. Ese es el que hay que pagar hoy, porque los bancos van a ajustarse, ¿no? Es una tasa fija hipotecaria. Pero en hipotecario, ¿no? Ajá, en hipotecario. En auto, hipotecario, ahí está el contrato, O los está meses fija. sin intereses. Meses o sea. sin intereses, quién sabe. Hay cláusulas de meses sin intereses que modifican la tasa por periodo. ¿A poco? Hay que revisar, sí. Cada institución financiera va a hacer sus ajustes sin duda, ¿no? A medida que la cantidad crece, pues el impacto es mayor, pero de cualquier manera es momento de dejar en cero, ¿no?, el financiamiento. Y yo reitero mucho esa parte porque hay gente que dice, no, ¿por qué le voy a pagar al banco? Yo voy a pagar lo mínimo. Pues no, porque si dejas ese pago mínimo, se queda una cantidad que empieza a cobrar un interés que posiblemente va a ser mayor por el ajuste. ¿Por qué? Porque pues, esos 50 puntos base no se los va a quedar la institución financiera, los va a transferir, bueno, van a decir mis colegas banqueros que no es cierto, pero van a transferir en gran medida el costo pues al que quiere el crédito, pues el que simplemente el costo del dinero es mayor, pues hay que pagar, ¿no? O sea, pero no es un tema para salir corriendo desesperado y decir, no, el 94, no, porque en realidad mi punto es, Banco de México está siendo muy conservador en lo que es los 50 puntos base. Y ustedes dense cuenta, hubo una reacción, ¿no? Y ahorita va a volver a crecer la burbuja. ¿Por qué? Pues porque Pemex otra vez va para abajo. No es que tenemos aquí varias circunstancias al mismo tiempo. Me da gusto que las autoridades mexicanas salgan y empiecen a mandar señales de que ya entendieron que estamos en crisis. Pero no están mandando las señales completas, ¿no? O sea, ¿por qué esperar para realmente tener una política monetaria firme? Es mejor hacerla crecer bien y ya si después nos sobra, pues regresamos a la normalidad. Para mi forma de ver, que hacer 50 puntos vas a decir, chin, no me alcanzó. Bueno, nosotros 50. Bueno, pues de una vez, ¿no? Porque si no estamos jugando aquí con a qué día, cómo nos amanece, ¿no? Como en otros momentos. Y por otro lado, el tema del gobierno federal me parece que por eso es importante tener el contexto de los números. Más allá de recortes, hace falta que entren en acción programas directos, como lo mencionábamos alguna vez, de las empresas que hoy por hoy están sufriendo por los dos temas. Por el tema del endeudamiento en tipo de cambio estadounidense y ahora por el incremento en la tasa, porque aparte decías, bueno, por lo menos si tengo créditos en México con tasa variable, pues ahí la llevo. No, pues ya subieron. Bueno, pues hay que revisar cuáles son las condiciones actuales, ¿no? Le agradezco mucho esta mañana en Hechos para Despertar al doctor en Economía, Guillermo Einar Moreno Quesada, para tratar de entender estos temas que son al final del día importantes, son temas delicados en la vida del país. Y bueno, quizás para usted que nos está viendo, para usted que tiene crédito, revise cómo está ese crédito, si realmente es una tasa fija, métase a consultar cuáles son esas condiciones y pague lo que dice, pago para no generar intereses. Muy importante y no lo echen en saco roto porque al final si no lo hacen, sí van a tener un costo adicional respecto a las condiciones anteriores. Entonces es momento, oye, no puedo hacerlo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero la recomendación es en ese sentido pagar. Einar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Gusto saludarte, buenos días. 8 de la mañana con 16 minutos, la pausa es breve, regresamos. Universidad IEM, a la altura de tus sueños.